Si eres alguien que todavía está en búsqueda de su pasión en la vida, es posible que esto que te voy a decir a continuación no te guste mucho, pero es la realidad. Cuando yo encontré mi pasión en la vida, creía que iba a ser algo perfecto. Creía que iba a ser todo lo que había pensado, todo lo que había soñado. Y creía que cuando empezara a vivir mi pasión en la vida, iba a ser fácil identificarla. Y nada de esto fue verdad en el proceso. Y lo más impactante es que en realidad me di cuenta que había muchas cosas que no me gustaban de mi pasión. Había muchas cosas que reconocía que no era perfecta mi pasión. Y sobre todo, me di cuenta que tuve que seguir mi intuición más que la lógica para reconocer eso que en realidad se convirtió en mi pasión en la vida. Cuando he estudiado a ciertas personas que admiro, que reconozco y que me llama la atención su forma de apasionarse hacia la vida, me he encontrado con que justamente han vivido un proceso muy parecido, en el cual 3 celebridades que seguramente tú conoces reconocen que mientras están creando su pasión, en realidad solo le dedican el 10% de su tiempo a eso que tanto les encanta. Y el otro 90% de su tiempo se enfocan en cosas que no les gustan mucho, y esto es lo que a lo mejor vas a acabar viviendo tú en tu vida, pero es importante reconocer que está bien. Estas 3 celebridades son Oprah Winfrey, Richard Branson y Bono, el vocalista de YouTube. Oprah Winfrey reconoce que su pasión en la vida es crear programas de televisión para servir a los demás, pero ella misma reconoce que para crear esos programas se requiere mucho papeleo. Hay muchos procesos legales en los que a ella le choca estar, y justamente dice que ahí tiene que pasar una gran parte de su tiempo. Pero curiosamente está dispuesta a todo eso porque ella sabe que su pasión en la vida es estar frente a una cámara y compartir y servir a los demás. Por otro lado, Richard Branson, que es uno de los hombres más reconocidos de los negocios hoy en día, reconoce que justamente también su pasión es el 10% de su tiempo la que le puede dedicar. Y el otro 90% se lo dedica a cosas legales. Dice que constantemente tiene muchas demandas porque crea y crea y crea nuevos productos, nuevas empresas, nuevos negocios, y todo eso conlleva nuevas demandas y todo eso conlleva a que él tenga que estar en juzgados. Entonces, él mismo reconoce que lo que más le encanta hacer no lo hace más que el 10% de su tiempo, que es estar creando negocios, creando productos, creando servicios. Pero es curioso cómo estas 2 celebridades reconocen eso. Y la tercera, Bono de YouTube, él también dice: yo amo lo que hago cuando estoy en el escenario, que es cantar y escuchar a todo el público que canta mis canciones junto conmigo. Es hermoso, pero eso solo ocurre el 10% de mi tiempo. El otro 90% no estoy cantando en escenarios. Estoy en un camión, en un avión, en un barco, en algún lugar, trasladándome hacia allá. Y eso es lo que hace más tiempo del que le gustaría. Pero lo curioso con estas 3 personas es que ellos, como tú y como yo, acabaron reconociendo que la pasión en su vida no tiene que ser perfecta, no les va a gustar todo lo que hagan, y van a tener que seguir ese feeling, esa intuición que les dice: ve por ahí. Y eso es lo que quiero que te quede a ti el día de hoy claro. Que si eres joven, a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho esto justamente cuando cumplí 20 años. Y la razón fue porque a los 20 años falleció mi papá y yo nunca había pensado en mi pasión en la vida. Simplemente había vivido y ya. Lo que fuera que me llegara a mi vida era lo que aplicaba, era lo que estudiaba, era lo que aprendía. Pero en el momento en el que tuve la oportunidad de ver cómo se había ido mi papá de este mundo, me dejó reflexionando bastante tiempo, y en ese tiempo debo reconocer que me empecé a cuestionar: ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que hago realmente aquí? ¿Qué es lo que quisiera yo para mí y sobre todo para dar a los demás? Y eso es nuestra pasión.
Y a final de cuentas, cuando empecé a cuestionarme, las pocas veces que escuché hablar de la pasión fue de niño, y recuerdo que los comentarios que hacían acerca de la pasión era que era algo perfecto, algo inigualable, algo más grande que nuestros sueños. Y entonces así fue como comencé a buscarla. Pero en el proceso me di cuenta, como muchos jóvenes hoy en día, que cuando creía que había algo que me gustaba, me metía de lleno a eso, pero a los pocos días renunciaba porque reconocía que había ciertos detalles que no me gustaban. Y así de fácil cambiaba. Y entonces iba de un lado a otro, saltando, tratando de buscar eso que en realidad nunca iba a llegar a mi vida. Esa perfección no existe en la pasión. Y esto, curiosamente, al menos yo no lo oigo muy seguido de nadie. Pero es bien importante que lo sepamos. Que no todo nos va a encantar, que no todo va a ser color de rosa, pero que al final, si al menos un 10% de eso que estamos haciendo nos fascina, entonces puede contrarrestar el otro 90% del tiempo, que son cosas que tenemos que hacer, aunque no querramos, pero que son importantes para eso que nos encanta. En mi caso en particular, es curioso porque encontré la pasión en algo que antes odiaba. Hay una frase que dice el apóstol San Pablo que me fascina, que es: lo que antes amaba, ahora lo odio, y lo que antes odiaba, ahora lo amo. Y justamente fue lo que a mí me pasó en la vida cuando tuve que hacerme cargo de una escuela de artes marciales a mis 20 años, porque mi papá había fallecido y él era el sensei principal y dueño de la escuela. Y al principio hice mucho berrinche y me quejé, y la verdad odiaba literalmente lo que hacía. Pero curiosamente, con el paso del tiempo, fui reconociendo que en ese proceso me fui encontrando a mí mismo y me fui dando cuenta lo que realmente me gustaba en la vida. Un día en particular, cuando estaba en casa a punto de salir a dar mis clases de Kenpo, y en eso mi mamá me detiene en la puerta de la casa antes de salir a dar mis clases y me dice: ¿te sientes bien? Y le dije: la verdad es que no. Me siento frustrado por lo que hago. Y a lo mejor aquí conectas tú conmigo. Puede que hoy en día estés haciendo algo que no solo no te guste, sino que te frustre o te deprima en la vida. Y fíjate muy bien lo que pasó a continuación. Ahí justamente mi mamá me detuvo y me dijo: vas a ver que cuando aprendas a amar lo que hagas, eventualmente vas a acabar haciendo lo que amas. Y esa frase me cambió la vida por completo. Le tuve que dar días, inclusive semanas, a reflexionar al respecto de eso que me había dicho, pero en realidad fui entendiéndolo porque puedo aceptar que hoy en día, curiosamente, voy a cumplir casi 13 años en esa misma escuela de artes marciales. Pero mi forma de ver lo que hago y lo que me dedico es totalmente diferente a cuando empecé, cuando tenía 20 años. Hoy en día reconozco que eso que odiaba tenía que ver conmigo, no con lo que hacía. Tenía que ver con cómo me sentía cuando tenía que explicarle a alguien algo y que no me entendía. Tenía que ver con cómo me sentía con respecto a mi carácter de justamente en una escuela de artes marciales darle clases a la gente y explicarles cómo fortalecerse a sí mismos, y yo no lo había hecho conmigo mismo. Y eso me deprimía. Pero simplemente me di cuenta que era un espejo lo que estaba viviendo en mi trabajo. Y poco a poco, con el paso del tiempo, fui haciendo esa transición de algo que sentía que odiaba a algo que empecé a amar. Porque yo decidí cambiar. Y esto te lo dejo para que puedas reflexionar con respecto a lo que ya te dedicas. Porque muchas veces en nuestra mente creemos que nuestra pasión debe ser algo que nunca hemos hecho y algo que está afuera de nuestras posibilidades o que está difícil por el momento, y decimos: pues es que tengo que seguir en este trabajo ahorita porque no tengo mucho tiempo. Pero lo interesante es que tu pasión al menos puede empezar en donde estás. La mía ha seguido durante 13 años en el mismo lugar, y hoy en día estoy haciendo este video para ti gracias a todo lo que pude aprender en el proceso de 13 años de ser sensei y de ser dueño de una escuela de artes marciales que comencé por odiar. Y hoy en día lo amo. Lo que amo es poder compartir con diferentes tipos de seres humanos
niños, jóvenes y adultos con todo tipo de actitudes, con todo tipo de backgrounds, con todo tipo de circunstancias y dificultades en su camino, y poderles ir compartiendo también mi proceso en la vida y decirles, no todo va a ser perfecto, no todo va a ser increíble, pero eso está bien. Y en ese proceso justamente me di cuenta de mi pasión, la cual es la conciencia del ser y el liderazgo. Esas dos cosas a mí me mueven mucho más que cualquier otro tema en la vida. Pero no los hubiera encontrado si no me hubiera quedado en el Kempo, en esa escuela que al principio odiaba tanto. Y te lo digo ahorita para que si estás sintiendo que donde estás trabajando no es tu lugar para vivir tu pasión, yo simplemente te recomendaría, cambia el chip. Deja de ver eso que tal cual haces, porque yo creía que solo iba a dar artes marciales y en realidad iba a apoyar a la gente a vivir mejor, a reflexionar acerca de su vida, de sus errores, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus caídas, de sus dificultades. Y cuando empecé a entender que esa era mi verdadera razón de ser en esa escuela de artes marciales, me empecé a fascinar y empecé a estudiar al respecto del ser humano, ya no solo de las artes marciales, sino cómo piensa el ser humano, por qué va hacia un lugar o va hacia el otro, qué es lo que lo mueve en la vida. ¿Cómo puede lograr todo eso que está buscando? Y con esto simplemente te quiero dejar que puedas realmente buscar y vivir tu pasión en la vida, cueste lo que cueste. Porque en realidad creo que todos merecemos tener algo por qué estar aquí. Más allá que simplemente decir, pues tuve que nacer y aquí estoy y hago lo que se me pide. Deseo que lo busques, deseo que lo encuentres y deseo poder saber de ti próximamente que estás viviendo tu pasión en la vida, reconociendo que no todo va a ser perfecto y justo eso es una pasión perfecta. Cuídate mucho, que estés muy bien, nos vemos en el próximo video.